Israel amenaza con intervenir militarmente en Siria. Las fuerzas de guerra del régimen israelí amenazan con intervenir militarmente en el distrito sirio de Druse, en los altos de Golán. La amenaza se produce después de 2 incidentes peligrosos cerca de los altos, uno de los cuales ha terminado con un druso israelí herido. El primero y más grave ha sido un atentado en la disputada ciudad fronteriza siria de Adar, donde han muerto al menos 9 personas y han resultado heridas otras 23 por la explosión de un coche bomba detonado presuntamente por el grupo terrorista Frente al-Nusra, redenominado Frente Fatah al-Sham. Según un comunicado de este viernes de las fuerzas de guerra israelíes, la intervención se realizaría por un compromiso del régimen con la población drusa del distrito. El ejército israelí está preparado y listo para ayudar a los aldeanos y evitar el daño o la ocupación del pueblo, reza el texto. Las fuerzas de ocupación israelíes han desplegado de hecho un contingente en uno de los pasos fronterizos como prolegómeno a una posible operación de protección de los residentes al norte del país. Estos enfrentamientos se han extendido, según el diario israelí Yediot Aharonot, a la localidad siria ocupada por Israel de Magdal Shams, uno de cuyos residentes ha resultado herido por lo que podría tratarse, a la espera de que se confirme, de un atentado o de un tiroteo, según ha hecho saber la portavocía militar israelí. No está claro cómo el gobierno de Tel Aviv tratará de avanzar en territorio sirio ni qué tipo de respuesta darían a esa eventualidad Damasco y sus aliados. Parece que Israel trata de fingir la hipótesis de que el régimen se opone a los terroristas y trata de luchar contra ellos. El diario estadounidense The Wall Street Journal informó en junio de que Israel ha estado ayudando en secreto a los llamados rebeldes sirios, considerados terroristas por Damasco, instalados en torno a los altos de Golán durante muchos años. El ejército israelí está preparado y listo para ayudar a los aldeanos y evitar el daño o la ocupación del pueblo, indica un comunicado de las fuerzas de guerra del gobierno de Tel Aviv. Además de esa asistencia, Israel ataca a menudo las posiciones en torno a la frontera del ejército sirio, involucrado en la lucha antiterrorista, para bloquear sus avances hacia las zonas ocupadas por los terroristas y rebeldes en la zona. Damasco ha denunciado en reiteradas ocasiones que el gobierno israelí y otros países arman a los terroristas que luchan contra el Estado sirio. Desde el comienzo de la crisis siria, marzo de 2011, se ha descubierto y confiscado gran cantidad de armas y municiones en diferentes zonas de Siria y hemos encontrado armas estadounidenses e israelíes en posesión de Daesh, acrónimo árabe de IL, y otros grupos terroristas, se lee en un comunicado del Ministerio de Defensa de Siria. Netanyahu aboga por formar alianza anti-iraní con países árabes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anuncia que está intentando formar una alianza contra Irán junto con países árabes ribereños del Golfo Pérsico. Los buenos tratan de unirse a Israel de una nueva manera, formando una alianza efectiva para contrarrestar la agresión de Irán, ha afirmado este viernes Netanyahu en una entrevista en el Instituto de Chatham House, en Londres, capital británica, a lo que ha añadido que los países árabes ven a Israel como un aliado para hacer frente a las ambiciones de Irán. Los países árabes ribereños del Golfo Pérsico no mantienen prácticamente relaciones bilaterales ni multilaterales con el gobierno de Israel por no reconocerlo como Estado soberano, pero en los últimos años Israel ha mantenido vínculos secretos de tipo económico con algunos de esos estados, con el pretexto de enfrentarse a la amenaza iraní. En la entrevista, tras sostener que los países árabes prefieren que el Grupo 5+1, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania, trate de reformar el acuerdo nuclear conocido como Plan Integral de Acción Conjunta, JCPOA, por sus siglas en inglés, Netanyahu exige la adición a este de una cláusula que facilite la inspección de los centros militares del país persa. Ante tales posturas, las autoridades iraníes hacen hincapié en que el acuerdo nuclear de 2015 no permite revisar los sitios militares de Irán. Encarga a la Agencia Internacional de Energía Atómica la inspección regular de las instalaciones nucleares de Irán para verificar el pleno cumplimiento del pacto por Teherán, pero no da autorización para entrar en centros militares.
En otra parte de sus declaraciones, el premier israelí, ignorando el rol efectivo de los asesores iraníes en la lucha antiterrorista, critica el papel de Irán en Siria sosteniendo que la presencia de los militares iraníes en el territorio sirio contradice los intereses de Tel Aviv. Las fuerzas sirias, apoyadas por Moscú y Teherán, han logrado muchas victorias contra distintos grupos terroristas que, según Damasco, gozan de apoyo financiero y logístico de Occidente y algunas naciones de la región. A petición de Siria, Irán ha enviado asesores militares al país árabe para poner al servicio del ejército sirio su experiencia en el campo de batalla, mientras Rusia sostiene, por su parte, una campaña aérea contra las posiciones terroristas. Israel critica estos esfuerzos, pues teme que las victorias en Siria acaben beneficiando al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, que también participa en la campaña antiterrorista en el país árabe.